Hola, en la clase de hoy vamos a hablar de límites de funciones por partes. Una función que está definida por partes, recuerden que solamente es una función que está definida por pedazos o por intervalos. Por ejemplo, f de x con la siguiente definición. Menos 2x en este intervalo y x más 1 en este otro intervalo. Entonces, eso es una función que está definida por partes. Ahora, para hablar de sus límites, necesitamos hablar del límite por la izquierda y límite por la derecha. Límite por la izquierda. Se denota de la siguiente manera. Es el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda. Ese es menos. Lo que significa este menos es por la izquierda. Y análogamente, el límite por la derecha va a ser con un signo más. Es el límite cuando x tiende al punto x0 por la derecha. ¿Qué significa esto? Cuando decimos por la izquierda es... Aquí tenemos el punto x0 y nuestra función f, digamos que es esa. Aquí arriba tenemos el punto x0, f de x0. Y que sea por la izquierda significa cuánto vale cuando te vas acercando precisamente por el lado izquierdo del punto. O sea, cuando te vas acercando a la función por este lado. Por aquí. ¿Cuánto vale ese límite? Y análogamente, el límite por la derecha es cuánto vale la función cuando te vas acercando por el lado derecho de ella. En este caso van a coincidir ambos límites. El límite por la izquierda, o sea, cuando te acerques por lo verde, y cuando te acerques por el lado derecho, que es la naranja, pues vas a llegar al mismo punto. Pero no siempre coinciden, y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a tomar el primer ejemplo, que sea nuestra función f, que ya escribimos ahí. Primero vamos a graficarla para ver cómo es esta función. Esta está definida en dos intervalos. Los puntos menores a 0 van a estar dados por la función menos 2x. Menos 2x es una recta. Aquí está el 0, recuerden, en el origen. Entonces son todos los puntos que estén a la izquierda. Ahora, menos 2x es una recta y como tiene pendiente negativa, entonces está inclinada de esta manera. Bueno, derechita, pero ahí está. Y pasa, por ejemplo, por el punto menos 1 y acá corresponde a 2. Y como es abierto, o sea, este signo menor significa que en 0 no tiene valor. Entonces ponemos una bolita así vacía. Ahora el otro intervalo es todos los puntos, todos los x mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Es decir, si tomamos al 0, porque aquí tenemos un igual. Entonces sí vamos a tomar el 0 y vamos a tomar todos los que sean más grandes. ¿Y qué función va a haber? X más 1. X más 1 también es una recta, pero con pendiente positiva. Su ordenada al origen es 1, entonces va a pasar por aquí. Y es una recta así. Y como sí está tomando al 0 porque nos dice igual, entonces aquí en el 0 ponemos un puntito pero relleno, ya no hueco, sino relleno.
Y así es como se ve nuestra función f. Este es el eje x y este es el eje y, no lo olviden. Y esta que dibujé aquí en verde y en naranja, esa es la función f. Nosotros vamos a calcular primero el límite por la izquierda cuando x tiende a menos 1. Por la izquierda. F de x. En las funciones por partes lo que hacemos es ver en qué intervalo está el número que nos están diciendo. Aquí nos están diciendo el menos 1. Menos 1 está en el intervalo naranja o en el verde. Pues obviamente está en el naranja. Entonces, el límite va a quedar de esta manera. Cuando tiende a menos 1, ya, sin izquierda y sin derecha, y en f ponemos la función que corresponde al intervalo donde está el punto. Es decir, como está en el intervalo naranja, vamos a poner la función menos 2x. Y ya este es un límite normal, lo calculamos como hacemos normalmente. Vamos a sustituir menos 2, en lugar de x ponemos menos 1, y esto es 2 positivo. Entonces el límite cuando tiende a menos 1 por la izquierda es 2. Ahora vamos a calcular el límite por la derecha. Cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f de x. Y eso es igual. Primero vemos menos 1 en qué intervalo está. Está en el naranja. Entonces el límite va a quedar x tiende a menos 1 y como está en el naranja, le toca la función menos 2x. Y calculamos ese límite. Menos 2 en lugar de x menos 1. Y eso es 2. En este caso, el límite es el mismo, por la izquierda por la derecha. ¿Por qué? Pues porque la función es continua. Vamos a ver eso después. Pero cuando nos acercamos, aquí está el punto que le corresponde a menos 1. Y cuando nos acercamos por acá y nos acercamos por acá, llegamos al mismo punto. Vamos a ver otro ejemplo. Límite por la izquierda cuando x tiende a 3. 3, ¿en qué intervalo está? ¿Naranja o verde? Como está aquí, pues está en el intervalo verde. Así que este límite va a quedar límite cuando x tiende a 3 de x más 1. ¿Por qué? Porque 3 está en el intervalo verde y por lo tanto le corresponde esa función. Y este límite ya es un límite normal que resolvemos como siempre. En lugar de x ponemos 3 más 1 y eso nos da 4. Ahora, límite por la derecha. Lo mismo, 3 está en el intervalo verde, lo que quiere decir que le va a corresponder la función x más 1. Y resolvemos el límite. 3 más 1, que es 4. Y de nuevo aquí coincide porque este es el punto que le corresponde al 3 y cuando te acercas por cualquier lado, llegas al mismo punto. Ahora, ¿qué pasa si queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda? 0 es el punto en donde los intervalos están partiendo. Entonces, quiere decir que este límite lo vamos a calcular de esta manera. Como dice que tiende por la izquierda, entonces nos vamos a acercar, si aquí está 0, nos vamos a acercar por acá. Es decir, por los números que sean más pequeños que él. O sea, una x que sea más chiquita que 0. Es decir, en el intervalo naranja. O sea, nos vamos a estar acercando a 0 desde la izquierda, desde los negativos. Así que esta función va a quedar límite cuando x tiende a 0 de la función menos 2x. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando desde el lado izquierdo. Y resolvemos el límite. Esto es menos 2 por 0, que es 0. ¿Qué pasa ahora con el límite por la derecha? Como es por la derecha, quiere decir que a 0 nos vamos a acercar desde este lado, o sea, con números que sean más grandes que 0. Y los números que son más grandes que 0 corresponden al intervalo verde. Así que este límite va a quedar como x que tiende a 0 de x más 1. Y cuando resolvemos el límite, este nos da 0 más 1, que es 1.
Y aquí los límites son diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos... A ver, vamos a volver a escribirlo. Nuestra función estaba así. Si nos acercamos desde la izquierda al 0, vamos a llegar aquí, al 0. Y si nos acercamos por la derecha, vamos a llegar al 1. Ajá, eso es lo que significa esto. O sea, aquí tenemos 0 y aquí tenemos 1. Vamos a llegar a diferentes puntos. Ajá. Entonces, eso quiere decir que el límite en ese punto no existe. Vamos a escribirlo. Límite cuando x tiende a x0 existe si el límite por la izquierda y por la derecha son iguales. Y además este límite pues va a ser igual a ellos. Como por ejemplo en el caso cuando calculamos el límite de menos 1. Límite cuando x tendía a menos 1 por la izquierda. ¿Quién era? Era 2. Y cuando lo calculamos por la derecha también nos daba 2. Como los límites, esos se llaman límites laterales. Como los límites laterales sí coincidían, entonces el límite va a existir y de hecho va a ser 2. Eso es a lo que se refiere. Así que aquí en el ejemplo del 0 decimos que el límite cuando x tiende a 0 de f de x no existe. ¿Y por qué no existe? Porque sus límites laterales son diferentes. Uno nos da 0 y el otro nos da 1. Por eso el límite no existe. Tenemos ahora esta función g. Es x cuadrada cuando x es menor o igual a 1, x más 2 si x es mayor que 1 y menor que 3, y menos x menos 3 al cuadrado más 5 para números mayores o iguales a 3. Primero vamos a graficarla para ver qué es lo que está sucediendo. El primer intervalo que nos dan es menor o igual a, este es menos 1, perdón. Menor o igual que menos 1. Es decir, vamos a tomar el menos 1 y hacia la izquierda. Y ahí va a ser la función x cuadrada. X cuadrada es una parábola que abre hacia arriba y tiene vértice en el 0, 0. Entonces, en menos 1, esta parábola vale 1. Y en menos 2 vale 4. Así que en este pedazo, esta se ve así, una parábola. Y la bolita aquí es rellena, ¿por qué? Porque tenemos menor o igual. Entonces la bolita va rellena. Luego el siguiente intervalo que tenemos es de menos 1 a 3. Pero es abierto. Nada más tenemos menor y menor. Eso quiere decir que las bolitas van a ir huecas. ¿Y qué funciones en ese intervalo? Es x más 2. X más 2 es una recta. En menos 1, esa recta vale 1. O sea, aquí es abierta la bolita. Y en 3, que es hasta donde llega nuestro intervalo, esa recta vale 5. Igual, abierta. Ese es nuestro segundo intervalo. Y el tercero, que es con un igual, entonces la bolita va a ir cerrada, es esta parábola de aquí. Esa parábola, como el que está al cuadrado es x, entonces es una parábola que es vertical.
y como tiene un signo negativo, entonces va a abrir hacia abajo. Y su vértice va a estar en el 3,5. Es decir, justamente aquí la bolita está cerrada y esta cruza acá en el punto 5,23, haciendo las cuentas. Como es una parábola, pues se ve así, redondeadita. Recuerden que en sus gráficas tienen que poner toda la información, es decir, este es X, este es Y, y si es una parábola, pues que se vea redondita, si es una recta, pues que se vea pues derechita, recta. O sea, sí tienen que dibujarla bien, por favor. Bueno, entonces así es como se ve nuestra función f. Vamos a calcular ahora algunos límites. Si nos piden el límite cuando x tiende a menos 1 de g de x. Como es una función por partes y justamente en menos 1 se está partiendo, o sea, aquí justamente se está partiendo, es la división entre dos intervalos. Entonces tenemos que calcular límite por derecha y por izquierda para ver si este existe. Primero vamos a calcular el límite por la izquierda. Como es por la izquierda, nos vamos a acercar por los números más chiquitos que menos 1. O sea, nos vamos a acercar de este lado, que quiere decir que vamos a estar en el intervalo naranja. Entonces este límite queda como límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrada. O sea, la función del intervalo naranja. Y cuando lo resolvemos, nos queda menos 1 al cuadrado, que es 1. Ahora límite por la derecha. Como nos vamos a acercar a menos 1 por la derecha, vamos a estar acercándonos por este lado. Quiere decir que vamos a estar en el intervalo verde. Entonces le va a corresponder la función del intervalo verde, que es x más 2. Y cuando resolvemos nos da menos 1 más 2, que es 1. Y como los límites laterales son iguales, entonces el límite existe y su valor es 1. Si nos piden ahora límite cuando x tiende a 0 de g de x. En este caso 0 no está partiendo los intervalos. 0 está aquí y solamente pertenece al intervalo verde. Entonces no hay necesidad de calcular límites laterales. Podemos calcularlo tal cual. ¿De qué manera? Límite cuando x tiende a 0 y sustituimos la función que le corresponde. Como está en el intervalo verde, le corresponde esa función y lo resolvemos. 0 más 2 y es 2. Así que el límite cuando x tiende a 0 va a ser 2. Por último, límite cuando x tiende a 3. Como 3 sí está partiendo a los intervalos, entonces hay que calcular límites laterales. Vamos a empezar por el límite por la izquierda. Por la izquierda quiere decir que nos vamos a acercar por este lado y vamos a estar en el intervalo verde. Así que le va a corresponder esta función. Cuando resolvemos el límite nos queda 3 más 2, que es 5. Luego límite por la derecha. Acercarse por la derecha es por este lado, así que vamos a estar en el intervalo azul. Lo que quiere decir que le va a corresponder la función menos x menos 3 al cuadrado más 5. Y cuando resolvemos nos queda menos 3 menos 3 al cuadrado más 5. 3 menos 3 es 0, así que esto se va a ir y nos va a quedar solamente 5. Como los límites laterales son iguales, el límite existe y vale 5. Así que los límites de una función por partes solamente basta ver en dónde está el punto. Si el punto está adentro de un intervalo, por ejemplo, si aquí nos pidieran el límite de menos 3, como está dentro del intervalo naranja, pues solamente calculamos el límite de esta función y ya.
Pero si nos piden el límite de un punto que parte a los intervalos, por ejemplo aquí 0, entonces sí tendríamos que calcular límites laterales y dependiendo de su valor ya veríamos si el límite existe. Nada más gráficamente, si tuviéramos por ejemplo aquí menos 4 y 3 y que tuviéramos esta función abierta, cerrada, cerrada y abierta, así, que así estuviera nuestra función. Si nos pidieran calcular el límite de menos 100, que está acá, como pertenece a este intervalo, lo calculamos normal y sustituimos esta función. Si nos pidieran calcular el límite de 0, lo mismo, el límite de 5, lo mismo. Pero si nos piden calcular el límite de menos 4, tenemos que calcular límite por la izquierda, que va a corresponder a la función de aquí arriba, límite por la derecha, que va a corresponder a la función de acá. Y bueno, aquí gráficamente podemos ver que el límite por la izquierda va a ser este punto y límite por la derecha va a ser este punto. Así que el límite no va a existir, son diferentes. Lo mismo acá en el 3. El límite por la izquierda es por acá arriba y vamos a llegar aquí. El límite por la derecha es por acá abajo y vamos a llegar acá. Entonces los límites van a ser diferentes y el límite general no va a existir. Y también recuerden que un menor o un mayor corresponden a una bolita abierta, es decir, a una bolita hueca, perdón, que es un intervalo abierto. Y menor igual y mayor igual corresponden a una bolita rellena, que es un intervalo cerrado por ese lado al menos.